Lecturas de la 18ª semana del tiempo ordinario, jueves 4 de agosto de 2021. Dios se da a conocer desde el más pequeño al mayor. Jesús nos invita a reconocerlo como el Hijo del Dios vivo. Bienvenidos a mi canal Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Lectura del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será una alianza como la que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Esta será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros diciendo: Conoced al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño al mayor, oráculo del Señor, cuando perdone su culpa y no recuerde ya sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijesen nada a nadie,
que él era el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Lejos de ti tal cosa, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. El pasaje con que se cierra la segunda parte del Evangelio nos sitúa en un momento muy importante de la vida de Jesús, el rechazo de su pueblo y el fracaso aparente de su misión. Con todo, sus discípulos, por boca de Pedro, reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, títulos que resumen la fe de la Iglesia de Mateo. Las palabras de Jesús a Pedro, que leemos en Mateo 16, versículos 17 al 19, solo se encuentran en este Evangelio y tienen una extraordinaria importancia. Jesús confiere a Pedro el nuevo encargo. Así, se significa implícitamente en el cambio del nombre, de reunir el nuevo pueblo de Dios, es decir, de la Iglesia, y le confía la misión de hacer posible a todos la entrada en el reino. Eso significa la entrega de las llaves. Podemos ver Isaías 22, versículos 19 al 22. Y de interpretar con autoridad la nueva ley. Eso significaba entre los judíos la expresión atar y desatar, adaptándola a las nuevas situaciones. Comienza así una nueva etapa en el camino de Jesús. En el discurso de las parábolas, Jesús daba a entender que el reino de Dios se concretaría en una institución visible. Ahora bien, en el trozo que leemos y que es como el centro del Evangelio de Mateo, Jesús anuncia solemnemente la creación de su iglesia. La primera misión de la iglesia es proclamar al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso convenía que su primer responsable fuera Pedro, el primero que creyó en Jesús, Hijo de Dios. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios y que ha resucitado. Esta fe nuestra no es una opinión humana, una adhesión sentimental, no viene de la carne y de la sangre, expresión que entre los judíos designaba lo que en el hombre es puramente humano, lo que él hace y comprende por sus propias capacidades. La fe en Cristo es obra de Dios en nosotros, y Pedro fue el primero que recibió esa gracia. El pueblo judío tenía un centro, Jerusalén, y la nación se había ordenado en torno al templo y a los reyes hijos de David. Cuando Dios eligió a David, primer rey de Israel, le prometió que sus hijos estarían para siempre encabezando el reino de Dios. Esta promesa se verificó en Jesús. Ahora, Jesús elige a Pedro, que será para siempre la base visible del edificio. En adelante, los sucesores de Pedro, los papas, serán uno tras otro cabeza visible del cuerpo de la iglesia, lo mismo como Pedro lo fue para el grupo de los apóstoles y para la primitiva iglesia. Hablamos de Pedro. En realidad su nombre era Simón, pero Jesús, al encontrarlo por primera vez, que leemos en Juan capítulo 1 versículo 40, le dio este apodo de piedra, que nosotros deformamos en Pedro, porque sabía que éste pasaría a ser la primera piedra de su iglesia. Las fuerzas del infierno
Estas son las fuerzas al servicio del demonio para mantener el mundo bajo el dominio del pecado y de la muerte. No podrán arrastrar al que se ampare en la iglesia, y por más que intenten hundirla, no le impedirán cumplir con su misión salvadora. Este enfrentamiento se describe en Apocalipsis capítulo 12 al 17. Es fácil ver que, para mantener la iglesia a lo largo de los siglos, se precisaba una autoridad que pudiera determinar quiénes pertenecen y quiénes no pertenecen al cuerpo de los creyentes, cómo se debe comprender la fe en Cristo y las exigencias del Evangelio. Para los judíos, atar y desatar significa declarar lo que es prohibido y lo que es permitido. Esto le corresponde a Pedro y a sus sucesores, los papas, a pesar de que, como hombres, se pueden equivocar. Cristo no quiere desentenderse de lo que deciden en última instancia. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Señor, tú eres el Rey sobre toda la tierra. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En este día quiero darte gracias, Señor, por la familia, por los recuerdos agradables de aquellos que ya no están con nosotros, por la bendición recibida en la compañía de aquellos que aún nos acompañan. Gracias, Señor, por todo lo bueno y por todo lo que no ha sido tan bueno, porque en todo siempre, Señor, tú has estado presente. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.